Buenas tardes, hermanos, hermanas, todos los que nos acompañan, sean bienvenidos a este servicio de oración. Siempre vamos a estar contentos con que nos visiten, sobre todo más contentos, pues si Dios les da un poco de entendimiento de su palabra. Para mí, en lo que respecta, es un gran privilegio el poder participar de la mesa del Señor en este día, en su día, y sobre todo, pues empezar un año nuevo. Yo espero que este año pues todos tengan todas las bendiciones que Dios les pueda dar, especialmente esa, la más importante, el entendimiento de las cosas que nos pueden pasar en este año a todos. Logramos, llegamos a este año, gracias a Dios. Otros no están con nosotros, ya tuvieron que partir de este mundo material, de este mundo de estrés, ¿verdad? De problemas, se fueron, pero aquí seguimos nosotros un año más. Yo me acuerdo que hace muchos años, si me sale mal es porque no tengo luz aquí, no alcanzo a ver mi... Estoy aquí. Hace años me acuerdo cuando me bauticé, nos juntábamos algunos hermanos en fin de año. El último de año nos juntábamos y no, hermano, ándale, estaban pasa. Gracias, brother. Nos juntábamos a decir nuestras promesas. Me acuerdo que antes de cenar, pues decíamos cosas como, no, pues este año vamos a acercarnos más a Dios, ¿verdad?
Y cada quien desea sus promesas del año, ¿no? Y muchos de ellos ya no están con nosotros. Se terminaron las promesas porque yo llegué a entender que pues no hay que prometer nada si no lo vamos a cumplir, porque dice la Biblia que Dios no se agrada de los que prometen algo y no lo cumplen. Eso está en Eclesiastés 5:4. Si tú haces promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Así es que hay que pensar antes de prometer algo a Dios. Pero bueno, muy independientemente de lo que ustedes tengan en mente este año, el Señor nos manda que le estamos debiendo algo muy importante. Y quiero leer esa escritura, porque esa escritura es como que aquí es donde le estamos quedando a deber a Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios esto, hermanos. Hebreos 5, 12. Vamos a meditar en esta escritura, todos, cada uno de los miembros de la iglesia, dice la palabra de Dios esto, dice Hebreos 5:12, porque ahí está la palabra, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Me llama la atención porque dice la palabra de Dios que estamos quedando a deber, debiendo, después de tanto tiempo. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto tiempo? Debiendo ya de ser maestros. ¿Qué tanto tiempo? Esa es una de las preguntas que yo me hice. ¿Qué tanto tiempo necesito yo para ser maestro de la palabra de Dios? Porque si no, estoy debiéndole. La pregunta es ¿por qué Dios o el Espíritu Santo requiere y demanda de todo creyente que después de tanto tiempo, como digo, ¿qué tanto tiempo? Dice que estamos debiendo ser ya maestros, o maestro, o maestra, todavía requieren de lo básico, como si fuéramos niños, lo básico. Entonces, yo me pongo a pensar en esa escritura hoy, y como es el primer del año, empiezo a pensar en esto. Debiendo yo de ser maestro después de tanto tiempo, ¿verdad? Yo entiendo y lo comprendo que, por ejemplo, un maestro de escuela toma tiempo para llegar a ser maestro. Se supone que son 12 años de la high school y después 4 años más, que es la universidad. Después de ahí le dan el título y le dicen ya eres maestro. Y empieza a enseñar el maestro a los jóvenes, 16 años aproximadamente. Así que puede ser que ya muchos tengamos más de 16 años, yo no sé. A lo mejor son pocos los que tienen 16 años para ser maestros, pero no sé. La Biblia no dice cuánto tiempo, nomás dice después de tanto tiempo, debiendo ya de ser maestros. ¿Por qué Dios requiere que cada creyente debería llegar a ser maestro? Esa es una de las preguntas que debemos hacer. ¿Por qué Dios quiere que yo sea maestro? Yo inclusive me pongo a pensar en los hermanos que casi no hablan. Porque, por ejemplo, yo sí hablo y desde chiquillo hablo. Y he hablado mucho. Pero he visto hermanos que a veces casi no hablan. Son muy reservados, muy callados. Digo, bueno, si no hablan, con que sean maestros en sus casas, que le enseñen a sus hijos la palabra, bueno, también está bien. Pero el problema es que si no hablan aquí y tampoco hablan en su casa, pues entonces sí, no sé qué te puedo decir, pero imagínate lo que se está diciendo Dios, debías de ser maestro. Por otro lado, yo me puse a pensar en mí, porque yo soy una persona que ustedes saben, que a mí me pusieron a enseñar la palabra de muy poco tiempo. Esa era una de mis quejas que yo siempre tenía. Siempre me quejaba y decía, ¿por qué a mí Dios me puso luego a enseñar la palabra? Yo empecé a ser maestro en cuanto me bauticé. A mí se me hacía algo injusto. ¿Sí? Porque yo
Me bautizo, ¿verdad? Y luego a los 3 meses ya estaba enseñando el curso bíblico. Y no nomás eso, el hermano también me puso a dar un estudio de la palabra de Dios a los hermanos. Yo estaba muy nervioso el día que me puso a dar ese estudio, ese domingo. Todavía me acuerdo, hace ya cerca de más de 20 años. Y siempre esa era mi pregunta: ¿por qué a mí? ¿O por qué yo empecé a enseñar rápido? Yo siempre queriéndome justificar, ¿verdad? Yo decía, no, pues, otros hermanos ya tienen muchos años, ellos deberían de enseñar la Biblia más que yo. ¿Por qué yo? Pero creo que el Señor me dio una respuesta a esta pregunta, queriendo yo me justificar, y me dijo: tú ya tienes mucho tiempo viendo el mal. Me puse a pensar en eso. ¿Yo ya tengo mucho tiempo viendo el mal? Y contesté, sí. De hecho, el mal lo vi desde niño. Yo no sé, hermanos, si ustedes vieron ese mal desde niño. Yo lo vi desde niño, con mis padres, con mis amigos, con mis tíos. Vi ese mal. Y yo sé que muchos de los jóvenes de aquí, jovencitos, también ven ese mal. Pero no todos lo quieren anunciar. No todos lo quieren declarar. Porque enseñar es enseñar contra el mal. Predicar contra ese mal. Y muchos no quieren. Por ejemplo, el caso de Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículos del 5 al 7. Jeremías capítulo 1, versículos del 1, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice así: antes que te formase en el vientre, sí es capítulo 1, 5 a 7. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que te envié irás y tú y dirás todo lo que te mandé. Me puse a pensar yo en la historia de este joven. Isaías desde niño estaba viendo el mal que había en el pueblo de Israel. Él se daba cuenta del mal. Y el Señor observó eso en él. Es como diciéndole, ¿ya lo viste? ¿Ya viste el mal? ¿Qué niño puede ver ese mal? Estando niño tú ves el mal. O sea que la Biblia no dice que después de haberme bautizado voy a echarme 16 años todavía para poder entender ese mal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la Biblia no dice, tienes que durar una carrera grande para poder ver ese mal. El mal lo viste desde niño. Viste que el mal está en el mundo. Y sin embargo no estás haciendo absolutamente nada para declararlo. Yo me pongo a pensar en eso. A mí Dios me enseñó eso diciéndome, no. Tú ya estabas bien entradito en lo que es el mal. Tú no te tenías que esperar 16 años para poder pararte a predicar la palabra de Dios. Yo ya sabía lo que es una fornicación, lo que es un sexo inmoral, lo que son borracheras, lo que son parrandas. Yo ya he visto la traición, el robo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren saber de todos los pecados que Dios nos enseña? Yo lo había vivido, lo sabía, lo practicábamos. Y cuando tú te bautizaste, ya sabes que se trata esto, que no. Ya sabes que se trata de enseñar contra ese mal. Hijos, no se metan ahí. Hermano, no se meta ahí, ¿por qué? Porque yo lo viví, sé lo que es, hermano. No ande ahí con esas cosas. Por eso dice la Biblia, si es necesario, hay una escritura en 1 de Pedro 1:6, que si es necesario, tendremos que ser probados por diferentes pruebas. Yo le preguntaba a Dios, por ejemplo,
Señor, ¿por qué no me enseñaste el camino desde la edad de este niño? ¿Por qué no me enseñaste tu camino de la edad de mi hermano Jonathan, chiquito? Yo me hubiera quitado de muchos problemas. Así pienso yo. No hubiera hecho ningún daño a nadie, ni tampoco me hubiera embarrado de tantas tonterías. El Señor me contesta, para que aprendas cómo está la situación. Para que tú mismo te des cuenta de dónde vienen todos, de ese mismo mal. ¿Estamos de acuerdo? Ese mismo mal, ese es el mal. Es el mal que ataca a todo ser humano, la desobediencia a Dios, el pecado. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que el Señor demanda de que seas maestro. Y es que para ser maestro tienes que ser ejemplo. O sea, no nomás puedes estar enseñando la palabra de Dios y tú vivir un mal ejemplo. No se puede, tienes que mantenerte en ese ejemplo. Y es donde muchos, pues no queremos ser maestros. Pero el Señor demanda de cada creyente, después de tanto tiempo, debían de ser maestros. El apóstol Pablo me enseña una escritura en Hechos 17:22. Vamos a ver cómo enseñaba Pablo en Hechos 17:22. En Hechos 17:22 dice así: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois religiosos. Vean un maestro como enseñando afuera. Observo que eres religioso. Porque pasando mirando vuestro santuario hallé también un altar, el cual estaba escrito en una inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí vemos luego la enseñanza de un maestro. Dios no habita en templos de barro. Nosotros sabemos que en el Viejo Testamento, aquel lugar santísimo, aquel lugar santo, era el lugar sagrado. La ciudad de Jerusalén, lugar sagrado, libre de impurezas. Pero cuando Cristo vino, terminó con todo eso. Ya no hay nada sagrado en el mundo. Lo único sagrado que puede haber es tu cuerpo. Y si quieres. Por eso dice la Biblia: que ignorás que vuestro cuerpo, ¿qué? Es el templo del Espíritu. Y si tú no quieres, tampoco en tu vida no hay nada sagrado. Pero aquí le está diciendo Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Me han preguntado, ¿por qué no acepta Dios el instrumento musical en la adoración? Ahí está muy claro. Yo lo veo muy claro. A Dios yo no lo puedo honrar con una guitarra, porque es hecha por mano de los hombres. Y estas manos han hecho corrupción. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo no puedo decir: le voy a dar a Dios una botellita de agua. No, porque todo lo que ha hecho el hombre, lo ha hecho en corrupción, en adulterio, en todo. Por eso el Señor no es honrado por manos de los hombres, pues Él no necesita nada del hombre, y todos lo sabemos. Dios no necesita nada. Dios por eso le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran a Dios deben de adorarle en espíritu y en verdad, y de tales adoradores mi Padre anda buscando que le adoren. Entonces Pablo está enseñando a la gente de Atenas, diciéndole estas cosas maravillosas por las cuales yo puedo enseñar a otras personas. Sí, por eso debemos de entender estas cosas como maestros. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues es el quien da vida a todas las cosas y aliento. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Ok? Para que habiten sobre la faz de la tierra. Y nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Usted no sabe por qué está aquí hoy. Usted no tiene ni idea por qué Dios lo puso en este país, sobre esta faz, y le ha puesto un apartamentito en este tiempo. ¿Para qué? El 27 te lo dice: para que busques a Dios. Y no nomás después de que lo encuentres, que camines con Él. Para que busques a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
Por Él vivimos. Mira, ahí está Dios, entra y sale el aire que nos da todos los días. Los animales lo tienen. Porque en Él vivimos y nos movemos por Él y somos como algunos de vuestros propios poetas. Y también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son semejantes a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, imaginación de hombres. El santito, y luego le ponen bien guapo a la Virgen, hermosa. No, hermanos, Dios no es piedra, ni es oro, ni es plata. Y te dice el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que ya no vivamos conforme al hombre carnal, conforme al Viejo Testamento. Arrepentirse es un cambio total en dirección a Cristo, imitando a aquel que dio la vida por nosotros. Eso es lo que enseñaba Pablo, de cambiar. Yo no sabía estas cosas. Yo sí me preguntaba por qué estaba aquí en la tierra. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué me trajiste aquí a la tierra, Señor? ¿Cuál es la razón de haberme traído a mí? Yo miraba ese mal, y miraba ese mal que estaba bien metido en mí. Y eso lo miré, hermano, no les miento, desde los 7 añitos o 5 años lo miré. Y en mi propia familia. En mi propia familia, en mis tíos, en mis primos, miré ese mal. Los primeros creyentes vieron ese mal que crucificó a Cristo. Ese mal lo vio el pueblo, que ellos lo hacían y lo practicaban, y se dieron cuenta que ellos eran parte de ese mal. Y cuando hablo de mal me refiero a todo el mal. No digas, ay, yo nomás soy un mal poquito. No, el mal. Muchas personas, por ejemplo, a veces hablaba con un policía. Estaba muy molesto el policía. Yo lo respeto, pues es su opinión, ¿no? No, pues que, ¿cómo crees que un hombre que violó, que mató, que asesinó, yo no creo que Dios lo va a perdonar? Me da ganas de decirle que hay del adulterio y de la fornicación y de tus deseos carnales que lleva uno en la carne también. Ellos pueden juzgar así, que aquel que violó y aquel que robó debe ser dicho al infierno, pero él sí puede andar viviendo en fornicación, él sí puede andar siendo desleal y Dios sí lo va a perdonar. No, ese es todo un mal. Es todo un mal que debemos de ser justos, porque Dios sabe que ese es el mal que nos hace daño en todos. Divorciado 3 veces o quién sabe cuántas veces divorciado. Eso sí, puede culpar al otro. Muchos de nosotros podemos poner el dedo a las personas, ¿verdad? Es que él, pero no nos fijamos que hay 3 que nos apuntan a nosotros, ¿verdad? Debemos de ser justos contra ese mal y conocerlo. Y ese mal, hermano, yo lo sabía. Desde niño lo supe. Yo les pregunto a ¿ustedes no lo vieron? ¿Acaso ustedes no lo conocieron? Pues entonces, ¿de qué cuna venían? Quiero saber tu historia, ¿de dónde vienes? Porque yo lo vi. Y había una cosa me molestaba conmigo mismo, de no poder controlarlo. Me molestaba, decía, ¿por qué no puedo controlar esto? Me manejaba así, mira, como si fuera, como cuando traes a un perrito tras de ti. Ando atrás de él, escondiéndome de las cosas, que no me fuera a ver nadie. Pero lo vi. Y yo les digo a ustedes, jóvenes, ¿no lo ven ustedes el mal? Porque ustedes deberían de ser maestros también con los jóvenes. Deberían enseñarle, hey, no hay que hacer eso. Pero yo he escuchado, hermanos, fíjate bien lo que te voy a decir, joven, y no lo dudo y tampoco meto las manos en el fuego por nadie, que hay jóvenes de la iglesia que se portan peor que los jóvenes que no van a la iglesia, que en la escuela hablan malas palabras, que practican el mal como si fuera algo natural. Es que quieren ser populares con todos los demás. Si tus amigos dicen F, yo también lo digo, pues yo quiero andar con ellos. Si tus amigos se ríen de alguien, yo me río también con ellos porque quiero andar con ellos. No ves el mal, ¿verdad? Y es que no cualquiera lo ve.
Por eso dice la Biblia, después de tanto tiempo que lo hemos visto, no lo quieres declarar. Pero Dios te ha puesto y no digas, soy niño. El Señor decía, ¿cómo los niños le dicen, ay, no es un niño? ¿Y cómo Palmar no es niño? ¿Cómo cuando van a hacer una travesura? Ahí sí no son niños. No, hermanos, ese mal yo lo había visto. Así es que los primeros creyentes vieron ese mal y ¿saben una cosa? Nos cambiaron. No tuvieron nada que ver con ese mal. En Colosenses capítulo 1, del 13 al 14, dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, 13 al 14. Dice así, hermanos. Fíjate bien esa escritura. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor nos ha sacado de este mal y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Ahí tenemos bendiciones muy grandes. Dios nos perdona. Pero yo les pregunto, hermanos, si ustedes entienden esta escritura o la podemos comprender. Dios nos ha sacado del reino del mal, del reino de la ignorancia. Yo creo que todos deberíamos de decir lo que dijo el apóstol Pablo hace muchos años. Dijo, yo sé bien en quién he creído. Y yo sé bien en quién he puesto mis esperanzas y por qué sufro y por qué padezco esto. Porque yo sé bien en quién he creído. Yo sé bien a quién sigo. Eso es una cosa maravillosa de una actitud de un hombre recto, que decía, yo sé bien en quién he creído. Y eso no tiene nada que ver con edades. Tiene que ver con madurez. Yo sé bien en quién he creído. Un joven me puede decir eso y lo entiendo muy bien. Yo sé bien a quién sigo. Sí, a quién imito. Dice el hermano Marcos cuando tenía a sus hijos, cuando llegaban a 15 años, que les dijo, hijos, ya no me vean a mí, ya no me vean a mí, ni tampoco me imiten a mí, porque van a ver en mí errores, en mí van a ver faltas. Sigan a Cristo. Ahora imítenlo a Él. Y esa es a Él a que todos debemos de imitar. Por eso yo les preguntaré este día, hermanos, o el Espíritu Santo, ¿cuándo entendimos este versículo? ¿Cuándo lo entendimos este versículo? Que Dios me sacó de esa ignorancia. El hermano Francisco Miranda, el domingo pasado estuvo hablando acerca de una escritura de Santiago 4:17. ¿Verdad? La estuvimos analizando, él dijo algo que decía que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Es muy buena escritura para mí. Es muy buena escritura. En esta escritura no te está diciendo Dios que seas una persona moral, porque hay gente que se cree, no sé, piensa que el no hacer nada, con eso te vas a ir al cielo. Yo hasta pienso que el que no hace nada está peor que el que estorba. Está estorbando nada más. El Señor en muchas ocasiones en la Biblia dice, ¿cuándo van a claudicar con dos pensamientos, verdad? O más bien que fueras frío o que fueras caliente. Pero muchos de nosotros no entendemos esa escritura. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Hermanos, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Porque al último, el punto a lo mejor puede ser, no sé qué es lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Entonces, cuando tú te encuentres con una palabra en la Biblia, que está en la Biblia, el que sabe hacer lo bueno, tienes que meterte a la Biblia y seguir buscando qué es bueno para Dios. Ahora tenemos el Google, tenemos la computadora, tenemos todo. Entonces te metes al Google y dices, ¿qué es bueno para Dios? Y te va a mandar a una escritura de Primera de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 y el 4. Dice así,
versículo 3. Porque esto es bueno y agradable, fíjate bien, delante de nuestro Dios, de nuestro Dios, nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Quizás no sea bueno para mí, quizás no sea bueno para usted, pero esto es bueno y agradable para Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate bien lo que quiere, los deseos de Dios. Deben de ser tus deseos como maestro. ¿Cuál es mi deseo como maestro? Yo quiero que todos los hombres sean salvos. Esa es la segunda parte del segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo deseo que todos mis hermanos sean salvos. Yo no quiero decir, nomás me quiero yo salvo. No, yo quiero que todos mis hermanos sean salvos. Porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, saludables. Y vengan al conocimiento de la verdad. Porque nomás hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es el único que vino a predicarte la verdad, hermano. No fue José Smith, no fue Russell, no fue Constantino. No, es por eso que hay tantas divisiones religiosas y tanta confusión y más pecado abunda ahora. Porque no entienden que el único hombre que vino al mundo a hablarnos de la verdad fue Jesucristo, y ese es el único que debes de escuchar. Muchas veces me preguntan a mí, ando en la calle y me dicen, oye, ¿usted es pastor? Le digo, no. Hermano, ¿sabes qué es un pastor? Es una persona que da la vida por sus ovejas. Y solamente Cristo es el buen pastor, el que dio la vida por nosotros. Nosotros nada más tratamos de imitarlo. Pero ese es el único que como hombre vino a dar la vida por ti, hermano. Como voy a enseñarte que para que nosotros pudiéramos tener un poquito de salud, tenía que haber derramamiento de sangre. De otra manera, entonces nosotros tendríamos que ser crucificados por nuestros errores. Pero Él lo hizo. Entonces, esto es lo bueno, hermano. Y yo no quisiera que el día de mañana, cuando yo no esté aquí, le digan a Dios, es que el hermano Camilo nunca nos dijo que teníamos que predicar el Evangelio. Y eso sería un error. Porque yo les he dicho que en el Evangelio nosotros podemos tener la salud. Como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvar mi alma, para ser saludable, así para el judío como también para el gentil. Así es que yo les pregunto de Colosenses 1:13 al 16, al 14. Dice que Él nos liberó de ese reino de las tinieblas y nos sacó y nos puso en este reino, en esta congregación. Este es el reino de Dios. Muchos todavía no lo aceptamos, no lo entendemos, que este reino ya no es físico, es espiritual. Si por ejemplo yo vengo con mi mente carnal, pensando en tantas cosas, pues entonces todavía no se ha entendido que estamos en la presencia de Dios. Allá afuera se quedó el hombre carnal y entramos a agradar a Dios espiritualmente. Hermanos, yo no sé si todavía lo entiendan. Si no lo entienden pueden preguntar qué significa ese versículo. Porque mira, yo lo entendí luego. Dios me sacó de ese error. ¿Sí? Y yo les he dicho, hermanos, una cosa. Cuando yo me bauticé, en mi mente no podía entender por qué Dios me está dando a mi entendimiento y a mi hermano, a mi hermana, que eran bien religiosos. Tengo un tío que es religiosísimo. Mi abuela era religiosa, mi abuelita. Yo no era religioso. Yo totalmente lo que sé es que creía en Dios y creía en Jesucristo, pero yo no era religioso. Andaba jugando canica, luego bicicleta, en la motocicleta. Yo era un vago. Y cuando Dios me da entendimiento de su palabra, yo decía, pero ¿por qué a mí, Señor? A mí tienes a toda esta gente que es tan religiosa y ¿por qué no das entendimiento a ellos? Y cuando yo entendí el Evangelio, yo le dije esto a Dios, porque yo lo necesitaba. Señor, yo no sé si te equivocaste conmigo, porque yo de aquí de toda la congregación yo soy el más pecador de todos. Pero pase lo que pase, Señor, en mi vida, yo no me voy a apartar de ti. Yo ya viví en la carne y sé lo que es vivir en la carne. Y pase lo que pase en mi vida, yo no me voy a apartar de ti.
Lo he cumplido hasta el día de hoy. Yo he venido con gripa, con todo, y me tapo la boca o me pongo. Antes no había eso, pero si me duele la cabeza me tomaba 2, 3, 4 Tylenol y ahí venía con agua. Pero yo estaba aquí. Porque les he dicho la otra vez, aquí quiero morirme, no me quiero morir fuera de Él. ¿Cuándo entendiste este versículo tú, hermano? Que Dios te sacó de ese mal. Porque si tú no tienes este versículo, te está regresando o está regresándote para atrás. Cuando Dios nos sacó de un mundo de ignorancia, donde no tenías nada, un mundo de psicólogos, de literarios, de líderes corruptos, sin entendimiento, religiosos, fanáticos, confundidos de las cosas de Dios, como Dios le dijo a los saduceos, muy religiosos. Y cuando le preguntaron de quién iba a ser la mujer de este hombre si tuvo a los 7 por hermanos, y Cristo le dijo, erráis las escrituras y el poder de Dios. Dios nos sacó de ese error. Nos ha sacado y nos ha librado de ese mundo de fantasía. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 19 dice así sobre este tema. 1 Corintios 1, 19 dice, 1 Corintios 1, 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la predicación, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es que predicar, ser maestro, es irte moldeando. ¿Sí me explico? ¿Suena lógico? O sea, yo enseño, yo practico. No es fácil, pero ese es el punto. Si yo quiero enseñar la palabra de Dios, es porque quiero que Dios me moldee. Yo quiero que el Señor me vaya moldeando. Porque yo les voy a decir una cosa, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo entiendo muy bien lo que dijo Pablo. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero digo, muchos a veces no entendemos esto. Toda esa sabiduría del mundo, toda esa cultura de conocimiento errante, sin entendimiento, ese es el reino de tinieblas. Aunque hayan sacado el Google, aunque hayan sacado todo el TikTok y todas las cosas, todo eso no tiene ningún valor ante Dios. Ningún valor. En Hebreos 3, versículo del 10 al 11, dice así, mira lo que dice el Señor. En Hebreos 3, del 10 al 11, dice así: a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Estas personas, esta generación, dice el Señor, siempre andan vagando en su mente, siempre. Ay, ¿qué hay el TikTok? ¿Qué hay acá? Vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, siempre vagando, siempre en sus mentes. No sé, hasta Proverbios dice unas escrituras muy interesantes de ellos. ¿Hasta cuándo, simples, amaráis la simpleza? ¿Hasta cuándo? La vida es simple, no tenemos que dar cuenta a nadie, no importa, hay que vivir la vida natural, esa es simpleza. Aquí hay un propósito, hermanos. Y yo otra vez desde niño lo entendí. Cuando yo tenía mi edad de 16 años, 17, yo andaba muy mal. Imagínense ustedes, no sé si ustedes sepan lo que es vivir con 13 hermanos y nomás con una madre. Económicamente, todo está mal. Todo está mal a ese tiempo. 16 años, mi vida era un torbellino. Yo lastimé mucho a mi mamá. Ya le pedí perdón. Porque le echaba la culpa a ella. ¿Por qué no nomás me tuviste a mí? Te hubieras quitado tanta bronca. Así hubiera alcanzado a comer mi pan nomás para mí. Era bien egoísta. 13.
y nomás traes 12 panes, no me alcanzó a mí porque yo me lo llevaba de vago y llegaba a la casa y ya no había pan. Y me pregunté a mi mamá, pero ya me cansé de preguntarle a mamá porque mi mamá no tenía respuestas. Entonces incliné mi vista arriba y le dije a él, ¿por qué me trajiste a este mundo? ¿Cuál es el punto de mi existencia en el mundo? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón? Yo no sé, le dije yo a él, yo no sé, pero tú me vas a enseñar por qué. Fíjate, a esa edad estabas tan convencido de que yo no sé cómo, pero mi Dios me iba a enseñar a mí por qué. Y muchos no van a entender nunca el camino de Dios, porque siempre andan vagando en sus pensamientos. Oh, hermanos, nosotros sabemos que el jardín del hombre es su mente. Aquí está el centro de sus batallas, aquí está la guerra, aquí es donde está todo. Y dice el Proverbios, de todas las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? De todo lo que hay, de todo lo que ves, cuida tu mente. Cuida tu mente porque de ahí mana la calidad de vida que tú vas a llevar. Y si tú nada más andas vagando en tu pensamiento y no te importa nunca llegar a ser maestro, vas a ser padre, vas a ser madre, porque un padre o una madre son maestros o deben de ser maestros. Otra vez le decía yo a una hermana, si tu hijo o tu hija razona más que tú, si un joven razona más que tú, padre o madre, ¿sí me explico? Si tus hijos tienen más razonamiento que tú, estás perdido, olvídate. Ya cuando el chamaco razona más que tú o piensa más que tú, eso sería una cosa ilógica. Ilógico. Nunca un joven puede tener la razón más que primero el padre, el sabio le tiene la sabiduría, ¿por qué? Y porque eres maestro. Pero yo no estoy hablando de un maestro de aquí de la tierra, hermano, no. Yo hablo de un maestro de Dios. Un maestro que predica aquí y predica afuera. O sea, predicamos la palabra aquí, también predicamos afuera. A muchos nomás nos gusta ser maestros de aquí. Nomás nos gusta ser maestros entre nosotros, aquí, puros cuadernos. Pero allá afuera, los que están perdiendo, los que necesitan la sabiduría, los que necesitan el entendimiento, ahí a ver quién vaya. Ahí a ver quién vaya, porque así lo dice la Biblia en Juan 4:35. Vamos a ver qué dice Juan 4:35. Dice así. Juan 4:35. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿No nos preguntamos eso? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero ¿dónde está el maestro que va a ir a levantar el fruto? ¿Dónde está aquel hermano o hermana que va a ir a traer aquellas personas, aquel fruto que Dios anda buscando? Aquella oveja perdida que no ha conocido a Cristo. ¿Dónde está? Dice hace rato en su oración el hermano Georgie, ayúdanos, Señor, a atender para hablarlo a los otros. Y eso está bien, Georgie, está muy bien eso que dijiste. Maestros, hermanos, pero digo, no cualquier maestro, maestros de afuera, maestros que los vecinos sepan que eres un cristiano y que les puedes enseñar la palabra de Dios. En primera vamos a terminar, primera de Corintios 15, 33 al 34 dice así. Primera de Corintios 15, del 33 al 34, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Se fijan cómo aquí me puede dar una explicación el mismo Espíritu Santo de que podemos saber, hermanos, que estamos errando? Estamos errando porque las malas conversaciones, las murmuraciones, los chismes, los deseos de aquí del mundo están corrompiendo lo que es correcto. Por eso dice la Biblia, velar debidamente y no practicar el pecado,
Porque algunos no conocen a Dios. Y esa es una vergüenza para nosotros. Que algunos vecinos, mi misma familia carnal, puede ser que nunca les he predicado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no ves el mal. A mí, si tú te has bautizado aquí y dices, no, pues yo no veo el mal. Bueno, pues entonces no sé de dónde sacó Dios. Porque el mundo está mal. No el mundo, la gente produce el mal. Y ese mal les trae muchos problemas en su vida. Como a nosotros, hermanos, como a todos nosotros. Digo, yo le doy gracias a Dios que el hermano que Dios me envió, yo no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos conocido al hermano que me trajo el Evangelio. Muchas veces cuando mi mamá todavía estaba cuerda, decía, gracias a Dios que Dios nos mandó este hombre para predicarnos la verdad. Le digo, sigue mamá, gracias a Dios. Si a dónde andaríamos, hijo de mamá. ¿Quién sabe qué desastre viviéramos ahorita? Pero gracias a Dios por ese maestro. Así es que termino con esa invitación que dice Dios, debiendo ya de ser maestro, después de tanto tiempo. Que Dios los bendiga. Si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio y quiere salir de ese mal, pásele al frente mientras entonamos el himno de invitación que nuestro hermano nos ha preparado.